Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video. En el video anterior habíamos visto cómo configurar el proyecto para el CRUD Java Web, habíamos visto cómo crear la base de datos, habíamos añadido las dependencias para nuestro proyecto y habíamos creado también el modelo o la clase producto, que es la que se va a mapear hacia nuestra base de datos. En este video lo que vamos a hacer es a crear el pool de conexiones. Si bien es cierto que hay varias maneras de crear un pool de conexiones, en este caso lo vamos a hacer a través de una clase. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es crear un nuevo paquete. Vamos a ir a Source y vamos a darle New. Vamos a crear un nuevo paquete. Este paquete se va a llamar com.icodap.conexión. Entonces vamos a darle Finish. Y aquí lo que vamos a crear es una nueva clase. Vamos a Class y le vamos a dar conexión. El nombre de conexión. Entonces le damos Finish. Aquí en esta clase lo que vamos a ponerle básicamente son las propiedades del pool de conexiones. Y lo primero que empezamos creando es un objeto de tipo eh, Basic Data Source. Entonces vamos a poner private, vamos a crear un atributo en este caso, que va a ser un objeto de tipo Basic Data Source. Entonces ponemos private, lo ponemos static, va a ser estático porque bueno, yo cuando acceda al pool de conexiones no voy a crear un nuevo objeto, sino voy a utilizar directamente la clase y voy a obtener el pool de conexiones dentro de la clase. Así que no voy a crear un objeto, entonces por ende todos los métodos y atributos que vayan dentro de esta clase van a ser estáticos, porque voy a poder accederlos directamente desde la clase. Entonces voy a poner el tipo de dato que es Basic Data Source y le voy a dar de nombre Data Source. De momento únicamente lo que voy a decir es que apunte a null. Luego lo que voy a hacer es crear un método para ahí poner las propiedades del pool de conexiones. Entonces voy a decirle que va a ser de tipo public, perdón, le voy a hacer a decirle que el método sea de tipo private para que solo se pueda acceder de aquí internamente a la clase, ya que voy a crear otro método para que sea accesible desde fuera. Entonces le digo que sea private, le voy a decir que sea static y le voy a decir que me devuelva un objeto de tipo data source. Luego le doy el nombre que es get data source y aquí voy a crear el cuerpo del método. Entonces aquí de momento voy a retornar null para que no exista errores. Aunque bueno, aquí me dice que me imagino que necesita importar el paquete donde se encuentra esa clase. Entonces tenemos que decirle que es de Tomcat JDBC pool. Entonces ahora lo que vamos a decirle es que si es que el data source, el objeto que saca arriba declarado es igual a null, va a entrar hacia el código donde voy a poner los parámetros del pool de conexiones. Entonces le digo si data source es igual a null, que ingrese hacia este if, y aquí lo que voy a poner son los parámetros del pool de conexiones. Entonces lo primero que empiezo haciendo es creando el objeto. Data source es igual a new basic data source. Luego lo que voy a hacer es setear el driver de conexión, que en este caso vendría a ser data source set driver class name. Aquí voy a poner el driver de conexión, que es com.mysql.jdbc.driver. Entonces, con esto ya seteamos el driver de conexión. Lo siguiente que tenemos que hacer es pasarle los parámetros como son el username, source.setUsername, que en este caso es root. Luego le decimos o le seteamos el parámetro de el password, set password. En este caso, para el ejemplo también tengo como clave root.
Luego le vamos a dar la URL de conexión, entonces ponemos datasource.set URL. Aquí tenemos que poner una cadena en donde escribimos tanto propiedades como por ejemplo el servidor, el puerto y a la base de datos que nos queremos conectar. Entonces vamos a poner JDBC, dos puntos, vamos a poner MySQL, dos puntos, // ponemos el nombre del servidor que es localhost. También ponemos el puerto, que es el puerto 306. Y también vamos a poner el nombre de la base de datos, que para nuestro caso es CRUD. Luego ponemos algunas propiedades que son básicas, como por ejemplo con cuántas conexiones vamos a iniciar el pool. Entonces le decimos datasource.set initial size. Aquí le vamos a decir que inicie con 20. También le decimos que cuántas conexiones pueden estar activas. Tenemos max, set max idly, y aquí le decimos que vamos a tener 15 mínimo activas. Luego le decimos que vamos a tener en total de conexiones que podrían haber, set total, que pueden haber unas 20. Y también tenemos que decirle set white million. Y aquí lo que le decimos es qué tiempo debe esperar hasta definir si una conexión está inactiva. Una vez que un cliente haya realizado alguna petición SQL hacia la base de datos, aquí le vamos a decir que son el valor en milisegundos, que sea 5 milisegundos, 5000 milisegundos. Entonces, una vez que ya tenemos aquí configurada las propiedades del pool de conexiones, lo que hacemos es retornar el data source. Perdón, es el data source que tenemos declarado hacia acá arriba. Que no se puede retornar un objeto de tipo base data source a un objeto de tipo data source. Bueno, esto es porque aquí yo elegí mal el paquete. El paquete de data source es el que tenemos que elegir, es el de Javax SQL. Entonces con esto ya solucionamos ese problema. Ahora, como ya tengo aquí el método de conexión, el método del pool de conexiones, necesito poder retornar la conexión ya en el DAO, donde ya voy a crear los métodos CRUD. Entonces aquí lo que voy a hacer es a crear un nuevo método para retornar la conexión en sí. Entonces digo que sea de tipo público, debe ser estático, public static, y me va a retornar la conexión al pool de conexiones. Entonces va a devolver un objeto de tipo connection y le voy a decir que me traiga la conexión, get connection. Entonces aquí creamos el cuerpo del método. Aquí tengo que decirle de qué paquete va a estar, a qué paquete se refiere esta clase, y es a Java SQL. Aquí entonces lo que hago es un return de get data source, que es el método que está en la parte de acá arriba, y le digo que me traiga la conexión. Bien, entonces aquí, bueno, nos dice que debemos poner una excepción, ya que en el caso que exista algún error de conexión, pues va a saltar una excepción, entonces tenemos que controlarla. Por eso vamos a decirle que se añada al método. Y con esto ya controlamos que en el caso que no se pueda conectar a la base de datos, que haya algún error en el puerto, o tal vez escribimos mal el nombre de usuario clave, entonces nos va a saltar la excepción. Bien, una vez que ya hemos creado el pool de conexiones, en el siguiente video lo que vamos a hacer es crear el product DAO, donde van a estar los métodos CRUD para nuestro proyecto.